Que este edificio, ahora les voy a contar más in extenso, pero el edificio fue construido para la lotería y transformado en edificio de la biblioteca, y mucho tiempo después lo termina dirigiendo Borges, que escribe sobre loterías y bibliotecas, y me parece que el hecho de que ese fuera el origen del libro se vuelve algo borgiano, aunque no lo fuera. Entonces voy a empezar por el comienzo del edificio, porque esta visita no es solamente para hablar de Borges en la Biblioteca Nacional, sino también para mostrar este espacio, una parte de este espacio, que es la parte que se restauró recientemente, el resto todavía sigue en proceso de restauración, pero nos parece importante que la comunidad conociera un trabajo que nos costó mucho, porque la restauración de este edificio pasó por muchas etapas y que finalmente se concretó, se terminó hace un año, y nos parece importante poder compartirla con ustedes. El edificio, como les decía, y hablaba, el edificio es un edificio encargado en el año 1898 por el presidente Julio Argentino Roca al arquitecto napolitano Carlos Morra para la Lotería Nacional. Un palacio para la lotería siempre tiene buenos edificios porque es un ente recaudador de dinero, por lo tanto suele tener palacios. Para esa época había un escritor francés absolutamente desconocido en Francia, pero rector del mundo intelectual argentino, que era Paul Groussac, que dirigía la recientemente pasada Biblioteca Nacional. Había sido Biblioteca Pública de Buenos Aires durante mucho tiempo, pero con la consolidación, con la federalización del país, se había convertido en Biblioteca Nacional, que funcionaba en un edificio, en el edificio de la Manzana de las Luces, acá a 2 cuadras, en 2 cuartos coloniales mal arreglados, sufriendo humedad, frío y falta de espacio. Paul Groussac, como yo les decía, era un principio rector de la cultura y de la política, y era amigo personal de Julio Argentino Roca. Le escribe una carta que está en los archivos del Archivo General de la Nación, una carta fulminante, donde le dice, bueno, el proyecto de país que usted tiene en mente es el de una lotería con un palacio y una biblioteca pudriéndose en 2 cuartos de un edificio colonial. Y Roca se siente tocado por ese texto, hay que resistirse al texto de Groussac igual, se siente tocado por ese texto y le dice, la biblioteca va a tener ese edificio. El edificio nunca fue lotería, inmediatamente se traspasa a la Biblioteca Nacional y empieza a trabajar Groussac con Morra en las reformas necesarias para que albergue la colección de la biblioteca. No era solamente el plan de Groussac, no constituía solamente tener un edificio más grande, sino que tenía un proyecto para la biblioteca, un proyecto de la biblioteca. Él estaba pensando en la biblioteca del siglo XX. Junto con este edificio, que tardó 2 años aproximadamente en estar listo para la lotería, si esa masa de gente se corre, van a ver que en el piso dice Anno Domini, que es el año de inauguración, ¿no? En 1901, este edificio se inaugura en 1901 y es el edificio donde transcurre, yo diría, el grueso de la historia de la Biblioteca Nacional. Junto con la inauguración de este edificio, Groussac inaugura el catálogo metódico de la biblioteca, que es la primera organización bibliotecológica real, científica, podemos decir, que tuvo el catálogo, que tuvo el fondo de la biblioteca. Hasta ese momento la biblioteca se manejaba con un ordenamiento espacial, podríamos decir, en la Manzana de las Luces los libros indicaban el pasillo, el nicho, la ventana donde estaban ubicados, pero el catálogo metódico proponía una organización por materias. Estaba dividido en derechos, ciencias, letras y filosofía. Entonces el proyecto de Groussac era más importante que simplemente tener un espacio más grande. Él quería una biblioteca moderna, y eso hace que invierta en este edificio. Quiero aclarar una cosa muy importante: la mayoría de los edificios públicos que conocemos son grandes mansiones de la oligarquía que en general en la década del 30, durante la Gran Depresión, y un poco para salvar a esas familias, el Estado compró a precio muy generoso, compró y las adaptó para museos, para casas de cultura, el Palacio de la Secretaría. Son en general, ese es el origen. Este es un palacio público, porque fue para la bibliotería y se transformó en biblioteca. O sea que esto está
la arquitectura y la concepción de este edificio es para albergar un edificio público, nunca fue una casa reformada. Eso habla del carácter de lo importante que era, porque están pensando un edificio para albergar una colección. Y al mismo tiempo dotarlo de todo lo más moderno que hubiera. Este edificio inauguró teniendo calefacción y los hogares, pero también tenía radiadores. Se inauguró, en la inauguración se ve, tenía iluminación eléctrica en el frente. Es el segundo ascensor de Buenos Aires, el edificio de esta biblioteca. El primero era el de Jockey. O sea que miren la jerarquía de lo que estamos hablando. Tenía intercomunicadores, realmente estaba muy dotado de lo que se concebía en ese momento como un edificio moderno. Para ese entonces, el director, como se usaba y como se usó hasta la gestión de Borges, el director vivía en el segundo piso, era la vivienda del director, un poco a la manera, un poco aristocrática, ¿no? De la idea de que el director es el dueño de casa, ¿no? El concepto de la casa. Vamos porque yo trabajo acá desde antes de la mudanza. Nos mudamos de este espacio en 1992 a la nueva sede. Estuvo durante mucho tiempo ocupado por organismos de música y danza, como todo espacio que se libera lo ocupan los organismos que no tienen espacios mejores. Y en 2015 fue restituido parcialmente, el primer piso, el piso de los despachos históricos, restituido parcialmente a la Biblioteca Nacional con la intención de que nosotros pongamos allí un centro borgiano. Mi compañero Germán, al que conocieron en la Cané, los que estuvieron ahí, y yo dirigimos un espacio, somos un equipo de 4 personas, un equipo bastante reducido, trabajamos con la colección personal de Jorge Luis Borges, lo que llamamos la colección Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, que es un conjunto de libros que recuperamos, un conjunto de libros que se recuperaron de los depósitos, que pertenecieron a la biblioteca personal de Jorge Luis Borges y que él dejó acá durante los años, no son los libros con los que él trabajó durante los años que fue director, él fue director acá 18 años, trabajó con esos libros y cuando se retiró de la biblioteca los dejó, pero los dejó a la manera Borges, los dejó a manera de donación secreta, no hizo ningún tipo de ceremonia, no hizo ninguna presentación, los libros quedaron. Y entonces, como sucedía en esa época, y como sucedió durante mucho tiempo, para ese entonces la biblioteca no contaba con suficiente personal para hacer la catalogación de los libros. Mucho menos de estos libros, que ya les contaré, pero son libros en general en lengua extranjera, en letra gótica. Entonces, el personal bibliotecario que había, el escasísimo personal bibliotecario que había, se ocupaba de mantener al día la biblioteca, la parte de diarios y revistas, que es algo que todo el día hay que ingresar, y los libros se empaquetaban y se llevaban al depósito. Cuando nos mudamos a la calle Agüero y empezó la informatización de la Biblioteca Nacional, esos paquetes se desarmaron, se encontraron un conjunto de 50 libros con las marcas de lectura de Borges, y a partir de ese encuentro fortuito, Germán y yo empezamos una búsqueda sistemática que derivó en la recuperación de casi 1000 volúmenes con notas de lectura. Hicimos un trabajo, esto es una historia bastante larga, en otro momento si quieren podemos hacer algo al respecto. Hicimos un trabajo y con ese trabajo detrás y con lo que sucedió a partir del trabajo que nosotros hicimos, que se fue formando una red de investigadores, muchos de ellos estuvieron acá, estuvieron recién en la visita y los veo por acá, lo que llaman ahora la nueva generación de borgeólogos, me gustó se han formado un poco a partir de este trabajo que se hizo y bueno, un poco en ese sentido es que vinimos a este lugar a donde todo empezó. Y entonces, ¿cómo empezó? Para los que vienen de la CANE, no sé cuántos son, que vienen de la visita de allá, pero podemos continuar, ahí veo unas manos. Podría ser, levanten la mano los que vienen de la CANE, no. Para los que vienen de la CANE, más o menos ya escucharon, para los que no, voy a hacer un breve resumen de lo que habló Germán, que es cómo la biblioteca Miguel Cané, la biblioteca municipal Miguel Cané, que fue el primer trabajo rentado, Jorge Luis Borges, constituyó el lugar donde Borges
cimentó su obra. Borges ya tenía publicaciones y había tenido algunas, él había sido director de algunos suplementos literarios, había trabajado en algunas cosas, tenía sus libros de poemas, algunos libros de ensayo, pero es en la Cané y un poco fruto de la desdicha que escribe el grueso de los cuentos que después van a conformar ficciones y en parte el aire. Esos años son años muy prósperos literariamente y muy desdichados a nivel del trabajo. Y más o menos para cuando está terminando su tiempo en la Cané, cuando él ya tiene su libro Ficciones en la calle, cuando hay que empezar a trabajar no en la construcción de la obra, sino en la difusión de la obra y en armar su figura de escritor, en armar esa... Ahí él tiene ese incidente que, bueno, Germán explicó muy bien, ese incidente en donde él aprovecha y se posiciona como el opositor número uno del peronismo y pide la renuncia a la biblioteca y sale al mundo. No sé si Mariela Blanco se encuentra entre nosotros, quizás no, pero Mariela Blanco, la doctora Blanco, que dirige el programa, que investiga sobre las conferencias, que también podría hablar de qué pasó en esos pocos años entre que Borges se va de la Biblioteca Municipal Miguel Cané, del 46 al 55, que entra como director de la Biblioteca Nacional. Pero lo resumo yo, lo que pasa es que Borges empieza a difundir su obra fuertemente, no solamente a publicar, sigue publicando, publica el Aleph en el 49, publica otras inquisiciones en el 52, sino que recorre el país, Montevideo, dando conferencias, charlas, cursos, se construye una figura alrededor de esa obra que había escrito en la Biblioteca Ruinosa del Sur. Un poco a diferencia de lo que sucede con la Cané, que es una biblioteca sobre la que él escribe, pero que no menciona nunca, porque cuando habla de la biblioteca de Boedo, en el Aleph la menciona velada, dice la Biblioteca Municipal Álvaro Merián Lafinur. No le puede poner el nombre, ¿no? No sé, habría que verlo desde muchos puntos de vista. Yo pienso que no puede ni nombrarla porque él realmente fue desdichado en que la construyó, pero la puede ver como el lugar de un hombre, un tipo de hombre desdichado, que es finalmente un tipo de hombre mediocre y desdichado como es Carlos Argentino Daneri. Es como un desdoblamiento de sí mismo en ese momento también.